Hola hermanos, ¿cómo andan? Una vez más nos juntamos para en esta tarde compartir la palabra del Señor y bueno, con la alegría de que el Señor nos une, nos reúne virtualmente, bueno, nos ponemos en su presencia para que nos dé su sabiduría y la gracia también de poder escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino también que la dejemos en nuestro corazón. Así que bueno, en esta alegría nos ponemos en su presencia para que el Señor hable a nuestras vidas, nos dé luz y se quede con nosotros en lo que resta de este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonios, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún. Llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, que ya lo había dicho. No les dije estas cosas de un principio porque yo estaba con ustedes. Palabra de Dios. Bueno, Jesús hoy a los discípulos le da una alerta muy fuerte de que, bueno, van a ser expulsados de las sinagogas, pero antes de todo, como para que no se inquieten, les anuncia que les va a enviar el Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El Paráclito es el Espíritu Santo. Es otro nombre que se le atribuye al Espíritu de Dios y nosotros con este nombre podemos ver, conocer al Espíritu como nuestro abogado porque es defensor, nuestro consolador, y no solamente eso, sino que dice que es el Espíritu de la verdad. Por ende, si vos estás con el Espíritu, si vos seguís el Espíritu, conocés la verdad del Padre. ¿Bien? Y después de esto, les tira la prevención, como para que se vayan preparando, de que van a ser expulsados de la sinagoga. Y ojo acá el detalle, que yo lo he resaltado porque para mí es muy fuerte lo que le dijese Jesús. Dicen, serán echados de las sinagogas, más aún. Llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Es muy fuerte esto porque no le dicen que van a ser los paganos quienes los van a perseguir. No le dicen que van a ser ahí los republicanos los que van a andar persiguiendo a los discípulos. No. Le dicen que van a echarlos de la sinagoga. Es decir, los que van a perseguir a los discípulos son aquellos hombres judíos, religiosos, que en algún momento de su historia compartieron vínculos, momentos sagrados, momentos de fe con los discípulos. O sea, qué duro. Y les dice que, y Jesús les aclara, ellos creen que cuando pidan su muerte van a creer que les rinden culto y tributo a Dios. Es fuerte. Con este mensaje, Jesús también le dice algo a sus discípulos. Indirectamente, más, pero se los dice. Que aquel que es discípulo y sale a jugarse por el Evangelio, no puede agradar a todos todo el tiempo, no puede ser amado por todos todo el tiempo. De hecho, Jesús lo vivió en carne propia. A ver, Jesús vino y fue quizás la persona que más dio como un giro a la historia de todos, de la humanidad. Fíjense que Jesús viene y se ganó el amor de los pobres, de los pecadores, de los excluidos por la sociedad. Se ganó el amor de esa gente que era ninguneado, que era excluido, que no era escuchado y que no era reconocido por la sociedad. Fíjense que se les reveló a las mujeres también. Eso es muy fuerte porque las mujeres en su tiempo, nosotros ahora podemos ver que nosotras como mujeres tenemos participación en muchas cosas, mayores derechos, pero en ese entonces las mujeres no eran bien vistas, las mujeres eran un sujeto muy pasivo
que, que no podían participar, ¿bien? Sin embargo, Jesús se les revela a ellos. Es decir, Jesús se gana el amor de todos los excluidos, de todos los oprimidos, de todos los vulnerables. Se gana su amor. Y ese amor que se gana también tiene una consecuencia, que es que se va a ganar el odio de todos aquellos que les molesta que por algún motivo sean integrados, ¿bien? Y no solamente eso, se gana el odio porque se animó a decir la verdad del Padre, ¿bien? Y a aquel que es cristiano le pasa lo mismo. A aquel que decide jugársela por el Evangelio y ser discípulo, le pasa lo mismo. Y eso Jesús les anuncia y le anticipa a sus discípulos. Quisiera hacer, porque esto de que los suyos van a ser quienes persigan, los que en algún momento fueron suyos, van a perseguir a los discípulos, me hizo como repensar un poco. Porque ellos eran como, o sea, los que iban a pedir la muerte de los discípulos, los que lo iban a perseguir, los que los iban a echar de lugares tan sagrados como una sinagoga, también era gente religiosa. Y acá me puse a pensar, y a mí se me venía como esta comparación, esta analogía, de que la religión la puedo como comparar como una casa. ¿Por qué? Porque la necesitamos para poder refugiarnos, para poder, para no pasar frío, para, bueno, tener un refugio, un lugar donde nos instruyamos, donde crezcamos. Y a la vez, puede surgir que como toda casa, no siempre se gesta el buen trato, ¿bien? No siempre nos hace bien. Cuando la religión se convierte en una casa, pero en esa casa no está el Señor, queda vacía, queda en el hombre como imagínense que vos estés viviendo en una casa y te quede inmensa, o sea, te queda como en cierta forma la soledad, el vacío. Te puede pasar también que termine siendo como un hogar, pero como hueco, ¿bien? La religión, cuando nosotros o sea, nos quedamos en la religión, pero dejamos, cuando no conocemos a Dios más precisamente, como Jesús le dice a los discípulos que ellos no conocen al Padre, no está cumpliendo de todo su función, que es sentirnos como en un hogar. Después está el hombre espiritual, que el hombre que hace un proceso, un camino de espiritualidad, es aquel que se ha encontrado con el amor de Dios, aquel que lo ha conocido y aquel que lo va conociendo, va profundizando. Sin embargo, también necesita de la religión. Es decir, ¿es malo ser una persona religiosa? No, pero tiene que ir las dos de la mano. Para que mi casa sea un hogar, necesito conocer al Señor, conocer al Padre. Y para que yo pueda ser un hombre o una mujer que quiere crecer en su vida espiritual, también necesita ser contenido, necesita tener un lugar de contención, que ahí también entra en la religión. Entonces, cuando estas dos cosas se unen, se forma la esencia verdadera, que es que la religión y lo espiritual se convierte en un hogar. Y un hogar genera calidez, seguridad, contención, educación. Bien, un hogar es lo que todos necesitamos. Por eso muchos pueden ser religiosos, pero no conocer al Padre. ¿Y cuántas veces nos hemos sido nosotros esos hombres religiosos que
por vender o sea, una moral, hemos terminado alejando a otros, aquellos que necesitaban de Dios, y los apartamos de su amor. ¿Cuántas veces hemos sido esos hombres religiosos como lo que le pasaba a los discípulos, que por andar persiguiendo, acusando, hemos terminado fomentando una mala imagen de lo que es la religión y sobre todo lo que es ser cristiano o católico? Fíjense cuántas veces hemos estado en ese lugar de aquel hombre religioso que fomenta odio. ¿Cuántas veces hemos visto, conocido, gente que se dice ser religiosa pero fomenta barreras? Gente que se dice ser religiosa pero que fomenta persecución, que termina haciendo un mal a las personas. Aquellos que buscan a Dios y tienen sed de Él. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con personas así que se creen que por ser católicos o poner como ese título, al final terminan siendo un antitestimonio de lo que el Señor espera de ellos? ¿Y todo por qué? Porque no han conocido verdaderamente lo que es el Padre, a quién es el Padre. No lo han conocido. Y ese es un problema que tenemos las personas cuando lo religioso queda en algo hueco. Porque es importante conocer al Padre. Y Jesús advierte a sus discípulos. Los discípulos, a diferencia de esta gente de la que Jesús tanto les prevenía, eran hombres que conocieron a Jesús. Por consecuencia, conocieron al Padre. Los discípulos eran hombres religiosos, que muchos venían de estas tradiciones de fe del judaísmo. Sin embargo, le dieron un significado más hondo. ¿Por qué? Porque conocieron al Padre. Y la religión terminó siendo un hogar, porque combinaron esto que recibieron, pero conocieron al Padre. Entonces, fue distinto a cómo lo vivieron el resto. Crecieron en espiritualidad porque conocieron al Padre y crecieron con Jesús. Por eso Jesús le dice: ustedes también dan testimonio de mí. Y bueno, se encuentra con esta novedad de que anunciar al Señor es de mucho costo, sobre todo cuando entre los nuestros por ahí encontramos esta gente que dice ser creyente, religiosa, pero termina promoviendo más odio que amor. Es un envío que nos hace el Señor también les hace este envío a los discípulos para que se conozca en verdad quién es Jesús, quién es el Padre. Y en medio de esa circunstancia, Jesús les anuncia y le entrega el Paráclito, para que sea su huésped, su abogado. Siento mucho en el corazón que tenemos que preguntarnos qué queremos ser nosotros. Porque Jesús, cuando se nos revela a nosotros, cuando sale a nuestro encuentro, cuando nos acoge en su hogar de amor, no quiere que nosotros estemos encerrados en esta casita, no. No quiere que nosotros cerremos las puertas a los demás en nuestra casita, no. Jesús quiere vivir con nosotros, pero quiere habitar en nuestra casa. Pero esa casa quiere que sea para todos. Entonces nos envía para que vivamos en esta casa, ¿bien? Y para que profundicemos en el encuentro, para que vivamos en un hogar, contenidos, acompañados. Pero también nos pide que con Él salgamos aquel que en este momento es una víctima del sistema social, que salgamos a aquel que en este momento es víctima de la tristeza porque no conoció la esperanza. Nos pide que salgamos a aquel que es pecador y que se siente más condenado que el mismo demonio. Nos pide que salgamos a aquel que es juzgado por la sociedad y que en este momento lo piensan apedrear por este caretaje del moralismo. Nos pide que salgamos a aquel que en este momento está sufriendo. Y Él pide que salgamos, le llevemos su mensaje
de amor, les llevemos su verdad, pero que anunciemos la verdad con el amor. Y nos pide también que nuestro hogar se convierta en un hogar de acogida. Bien, eso es lo que nos pide el Señor como discípulos. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿De quién nos queremos ganar el amor? ¿Con quién preferimos quedar? ¿Qué opción tenemos? ¿A quién queremos agradar? ¿Al Señor? ¿Para ser una iglesia en salida? ¿Para ser una iglesia que anuncia la verdad, pero que lo hace con el amor del Señor como lo hizo con nosotros? ¿O queremos ser como esos hombres religiosos que solamente se dedicaban a tirar piedras a aquel que había pecado? ¿O queremos ser ese hombre religioso que solamente andaba señalando con el dedito, pero no se hacía cargo de su vida privada? ¿Cómo quién queremos ser? Jesús te invita a ser como aquel discípulo que se la juega por el Evangelio y que te pide con toda su profunda necesidad de que llegues a ellos, que seas testimonio del amor del Padre, que acojas al hermano, que invites a los hermanos para que vivamos en un hogar todos juntos, bajo el mismo techo, el techo que es, digamos, el amor del Padre, y que conviviendo juntos podamos vivir su verdad. Así que bueno, con esta palabra terminamos el día de hoy. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que te hayas sentido iluminado, pero sobre todo que te hayas encontrado con el amor de Jesús. Te quiero mucho y bueno, muchísimas bendiciones en tu vida. Que Jesús te bendiga.